Hey, hey, ¿qué más pues caliositos? Bienvenidos a este nuevo motovlog. Bueno, me cuesta un poco decir motovlog. La verdad nunca he llamado esto así. Pero bueno, caliositos, hoy les vengo por acá a hacer este videito y les voy a aprovechar para contarles algo feo que me pasó con el aceite del motor, en un cambio de aceite de motor para la Apache. Recuerden que estoy acá en la ciudad de Medellín y vamos en esta Apache 164 válvulas. Y si de pronto ven por ahí como el reflejo de un LED, es porque voy grabando en una mini cámara que va dentro del casco. Pues voy haciendo un experimento, voy ensayando. Entonces, pues si le subo el visor, de pronto se ve mejor. El visor no ayuda mucho, pero si lo bajo mejora lo que es el ruido, me imagino. Igualmente pues voy grabando sin micrófono externo, por decirlo así, sino que los micrófonos son directamente los de la cámara. Entonces, como para que lo sepan, pues como dicen por ahí, una emisora. Acá siempre se hace un trancón maluquitos. Amanecí con la lengua enredada. Entonces toca pasar esto aquí con mucho cuidado. Y toca, caliositos, ahí sí estar con los 5 sentidos mientras pasamos acá esta rotonda. Bueno, venga, yo paro por acá y les muestro, caliositos, subiendo el visor. ¿Cómo se ve? Me imagino que ahí mejora demasiado la imagen, pero entonces el audio y el viento no deja escuchar bien. Entonces, bueno, eso, caliositos. Bueno, resulta que esta moto, pues en el manual dice que hay que aplicarle aceite full sintético, pero Nauteco 10W30, ¿cierto? Pero en Nauteco le aplican 10W30 cuando uno la saca nueva, se las lleva a ellos a la primera revisión, que es a los 500 kilómetros. Se las lleva a uno y le aplican uno mineral. Entonces, como para no hacerles muy largo el cuento, a los 7500 kilómetros yo ya quise cambiarle pues ese aceite mineral por uno full sintético, pero pues no lo pude encontrar en ese momento 10W30, entonces le apliqué un Móvil 1 que es 10W40 full sintético, que me lo recomendaron y me dicen que es un aceite muy bueno. Entonces ya cuando lo fui a llevar a la revisión de los 10.000 kilómetros al centro de servicio autorizado, les llevé pues el aceite que me sobró del full sintético, el Móvil 1, les manifesté que le había aplicado de ese, que por favor me lo aplicaran, y bueno, les dejé pues el aceite. Y como hay que dejar la moto porque me la entregaban ya por la tarde, entonces la dejé y les dejé el aceite. Bueno, recogí la moto, pasó el tiempo
y ya ahorita que la llevé a cambio de aceite de los 13.000 kilómetros, la llevé a cambio de aceite, que supuestamente el aceite llevaba ya 3.000 kilómetros. Me fui a viajar en él, yo confiado que era aceite full sintético, porque la verdad pues a mí no me gusta. Dicen que ese aceite full sintético lo puede dejar a uno hasta los 5.000 kilómetros, pues yo la verdad no haría eso. Cada quien pues con su tema, ¿cierto? Y entonces decidí llevarla a los 3.000 para hacerle el respectivo cambio de aceite, pero confiado que le habían echado un full sintético. Resulta que les entregué el aceite cuando la fui a llevar para que me le echaran full sintético. Oh, sorpresa, la muchacha toda que no, que ella no se acordaba que le hubieran echado ese, que posiblemente sí, posiblemente no. En todo caso pues ahí se armó como la controversia, y yo atando cabos y pensando, para mí fue que le echaron mineral. Entonces es otro cuento que dicen que después de que uno comience a echarle, los que dicen los expertos, más yo de eso pues yo les creo, ¿cierto? Dicen los expertos que después de que uno le cambie a mineral, pues hay que a full sintético, perdón, pues hay que conservar ya ese full sintético y la densidad que uno ya le comenzó a echar, la densidad del aceite. Entonces imagínense, caliositos, que uno se confía para que esto pues como para, pues primeramente se confía uno y segundo pues también falla de ellos, ¿cierto? Porque yo les manifesté que era full sintético y les dejé el aceite. Entonces me fui a viajar muy tranquilo en la moto pensando que era full sintético, la dejé subir hasta los 3.000 cuando un mineral se debe cambiar a los 2.000, 2.500. Pensando que era full sintético y resulta que yo pensando después de que me hicieron otra vez el cambio, que eso me le echaron mineral. Entonces mire, venía usando la moto mineral, vea lo que pasó, venía usando la moto mineral, luego le eché full sintético, otra, y fuera de eso le eché 10W40 cuando venía usando mineral 10W30. Y volvieron y le echaron mineral 10W30 después de ese cambio, y ya de ahí, porque yo en el momento pues cuando no caía en cuenta, ya de ahí volvimos y le echamos full sintético, que es el que tiene en este momento, 10W40. Entonces según pues lo que uno averigua y lo que uno, como ya les dije, se entera pues por parte de los expertos, el motor ahí pues no sé, sufrió bastante, porque pasar de un aceite mineral a un sintético y luego a un mineral y luego otra vez a sintético, pues es un cambio que no es nada positivo. Entonces en conclusión, muchachos, pienso que no, eso es para uno no confiarse. Y pues me faltó, no sé, pues yo en realidad yo les manifesté que era full sintético, inclusive les dejé el aceite y ellos como que no pararon bolas, se les olvidó, y lo más berraco es que fuera de eso, ese día volvieron y me entregaron el aceite supuestamente que sobró. Entonces esas cosas lo dejan a uno como berraco, pues como cabezón, porque uno quiere realmente cuidar la moto, ¿cierto? Uno quiere realmente pues alargar la vida del motor, quiere muchas cosas con la moto, quiere cuidar una inversión que uno hizo, y a lo que pasa, muchachos, muchas veces también por confiar. Entonces bueno, eso es como para uno muchas veces también decir, no, yo cambio el aceite que uno mismo para que no pasen este tipo de cosas. Pero uno a veces pues como por falta de tiempo, por pereza, le delega algo tan fácil de hacer a otras personas. Entonces bueno, caliositos, este era el corto video. Ay, ay, ay. Hay mero hueco ahí. Bueno, menos mal no vamos rápido.
Ese era el video que les quería dejar por acá. Dándole muchísimas gracias a las personas que se han suscrito al canal, que me han dejado sus comentarios, que me han apoyado. Ya somos un poquito más de 600, increíble, nunca pensé que este canal fuera a llegar allá. Para muchos que tienen canales grandes, sí, es nada, pero para mí es mucho. Y eso gracias a ustedes, caliositos, que me han apoyado y que se han suscrito al canal. Y que bueno, ahí vamos con moral, y que en realidad pues no lo hago por como les dijera, como por hacerlo, sino que realmente pues es algo que me gusta hacerlo, lo hago como por hobby. Creo que ya se los he dicho varias veces. Y pues los que lo quieren hacer, realmente los animo, porque es muy bacano, sea de modo personal, o sea, pues como para que lo compartan por acá, por las redes sociales. Entonces, bueno, caliositos, Dios los bendiga, se cuidan en las vías y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Recuerda que estamos acá en la ciudad de Medellín, y los que están por fuera, que no son de acá de Medellín, por acá son muy bienvenidos. Nos vemos en un próximo video, o nos escuchamos. Chao, chao.